Profe, cuando pueda para grabar la clase. Sí, les llegó, ya lo subí la otra vez la grabación. ¿La pudieron levantar? ¿La pudieron bajar? ¿Dónde la subió, profe? Y yo se las coloqué en autogestión. ¿Hay alguien que... Ahí se produjo una convolución de señas de profesor. Bueno. Muy viernes ese tipo. Bueno, le estaba comentando que yo se las subí a autogestión, a la clase que les di la otra vez el viernes pasado, o el anterior, mejor dicho. Quiero saber si la pudieron bajar. Hasta hace un ratito no encontré nada. Sí, profe, sí, yo sí lo vi. Sí, yo le pude bajar, profe. Yo tuve un problema con esta máquina, se me bloqueó, se me borró todo, tuve que reinstalar todo y tengo que seguir instalando algunas cosas. Así que recién ayer la pude recuperar del todo. El lunes pasado anduvo más o menos, porque yo siempre estoy en las clases de Danicio, por cualquier cosa. Pero seguía con problemas y después se me terminó bloqueando, así que estoy tratando de recuperar algunas cosas. Bueno, antes que se nos vaya el tiempo, vamos a seguir entonces con la simulación, para aquellos que todavía no han enganchado bien el tema, y les voy a hacer unos comentarios de los ejercicios que yo en su momento les publiqué, que son copias del libro, de la cátedra, para ir resolviendo la parte, digamos, de ejercicio escrito. Sería bueno que todos lo tengan a mano para que nos guiemos con los números y todo eso. Bueno, voy a poner entonces para grabar, así empezamos. Bueno, ¿ven la pantalla del multisim? Sí, profe, se ve el multisim. ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, si recuerdan, el lunes pasado habíamos construido, el ingeniero Danicio, el modulador. Habíamos dicho que teníamos la banda base, en este caso de 10 kHz, un volt pico, la portadora de 100 kHz y también un volt pico. Esto realizaba el producto de la señal. Este es el modulador, o sea que yo traslado el espectro de esta banda base, que en este caso es un tono, ¿sí? Un espectro ya sería desde un valor de frecuencia inferior a un valor de frecuencia superior, ¿sí? Simplemente acá estamos analizando un tono. La portadora, por supuesto, es un tono, en este caso de 100 kHz. Entonces se trasladaba todo este espectro de la banda base a un nivel superior para justamente poder modular. Recuerden que necesitaba antenas mucho más chicas que sí tenía que transmitir una señal de muy baja frecuencia. Y este producto lo que hacía era trasladarme y generarme dos bandas laterales con una amplitud, mitad de la amplitud tanto de, de la mitad de la amplitud de la banda base. Ahí, si recuerdan, si tienen a mano el teórico, me daba un medio de la amplitud
por el coseno de la suma, y el otro término era un medio de la amplitud por el coseno de la diferencia. Nos daba 90 kHz una banda y 100 kHz la otra. Esto es lo que obteníamos en este término. Que si lo veíamos en el osciloscopio, yo les había comentado que una cosa importante era ver este efecto de la inversión de fase que teníamos en la señal. Al pasar la señal por cero, por el cruce, se me invertía la señal, que en este caso es la señal en color verde. Bueno, está medio lento la simulación, está muy congestionada la red. Pero bueno, ahí lo van a ir viendo poquito a poco. Esto mismo lo hicimos la clase pasada, simplemente para recordarles. Esto era lo que se generaba o lo que se transmitía, doble banda lateral con portadora suprimida. Que si lo veíamos en el analizador de espectro, vamos a ver simplemente las dos bandas. Una en 90 y la otra en 110 kHz. Bueno, está muy pesado todo esto. Vamos a minimizar. Y posteriormente también vimos en la clase pasada que si le sumábamos a esta señal la portadora nuevamente, ahí obtenía lo que se llama comúnmente la M. O sea que tendría de nuevo las dos bandas laterales y tendría la portadora nuevamente en el centro con los 100 kHz. Para demodular teníamos dos técnicas. Acá simplemente, después les voy a mostrar en el trabajo que hay que implementar, y que todavía no lo vimos en el teórico, pero hay una etapa que la he salteado que ya se los voy a hacer ver más luego. Para demodular dijimos que teníamos que hacer, en el caso de la reinyección de la portadora, a la señal que emito, la vuelvo a multiplicar por la portadora, que esto es un concepto matemático, nada más, ¿sí? No hay una reinyección porque es imposible reinyectar una portadora con la amplitud y la fase original. Este simplemente es un desarrollo para que ustedes puedan ver que el método existiría. ¿Qué va a pasar? Al volver a realizar el producto de la portadora con la señal modulada, voy a obtener la misma técnica de modulación, pero en la segunda armónica de la portadora. O sea que me va a aparecer la señal en 200 kHz con las dos bandas laterales. Nuevamente. Y con una amplitud un poco menor. O sea, una amplitud de un cuarto. Porque volví a hacer el producto del coseno, que me quedaría un coseno cuadrado. Y acá tenemos las dos bandas laterales nuevamente, con una amplitud todavía menor que la amplitud original. Después con un filtro. Ay, qué problema que... Bueno. Después, ¿qué tenía que hacer? Colocar un amplificador y construir el filtro. Recuerden que el filtro lo tenía
de Tools, Mm. Circuit Wizard, y acá me aparecía el filtro. Tengo que detener la simulación para que me aparezca, ¿sí? Acá tengo las 4 tipologías de filtros, como habíamos visto. Tengo que obtener, o mejor dicho, utilizar el filtro pasa abajo. Donde dice Pass Frequency es la frecuencia a la que yo quiero obtener, que serían los 10 kHz en este caso. Bien. El filtro ideal sería un corte en 10 kHz, pero en el filtro real recuerden que tienen un roll-off, una pendiente. Ujú. Esa pendiente la tengo que dar con lo que dice Stop Frequency. Después de marcar, en este caso habíamos visto que era de 10 el Pass Frequency y de 15 el Stop Frequency. Verificaba, me daba un mensaje acá abajo. Si estaba correcto, el mensaje me indicaba que el proceso había sido exitoso, y posteriormente tenía que construir. Después de la construcción, vamos a hacerlo de nuevo. Después de la construcción, me va a aparecer el filtro para esa frecuencia de 10 kHz. Podía también hacerlo con la tipología de Butterworth o Chebyshev, ¿sí? Es indistinto. Ustedes prueben, hagan cualquiera, jueguen con los controles, con los valores, para que se vayan familiarizando con el uso del software. Bueno, ahí está terminando la construcción. Bueno, acá tenemos el filtro, ¿sí? Para esa frecuencia. Recuerden que yo tenía que eliminar simplemente la fuente y esta resistencia de entrada de 750 ohms. Eso hay que eliminarlo, porque si no, no me va a funcionar el filtro. Y lo que hacía posteriormente era insertar unos conectores en la entrada y en la salida. Después que tenía eso insertado, me iba a Place y generaba un bloque. Marcaba el circuito, ahora no se me va a marcar, y le daba un nombre. Eso, pónganle un nombre que recuerden, porque se lo puede usar, se lo puede recuperar ese filtro para otra aplicación. Y es el filtro que después inserto acá. Este filtro lo que va a hacer es filtrar, me valga la redundancia, y recuperar la señal banda base. Lo vamos a ver con el osciloscopio y nuevamente con el analizador de espectro. Esta era la señal proveniente. Vamos a encender la simulación. Esta era la señal que me captaba la antena receptora.
la volví a multiplicar por la portadora, que en este caso no está acá indicada, pero obtenía esta señal al doble de frecuencia, en este caso 200 kHz, que era la reinyección de portadora. A esa señal la amplifico y la paso por el filtro, y vuelvo a obtener la señal banda base. Después coloquen en un osciloscopio la señal original banda base con la señal recuperada de la misma. Simplemente van a ver que puede tener un poco de desfasaje, que en realidad lo va a tener, pero la señal en sí es la señal que ustedes recuperan. No hay problema que tengamos un desfasaje. Sí tendríamos problemas si tenemos alguna pérdida de la señal. Bueno, esto está muy lento. Esto es lo que tengo a la entrada del filtro, ¿sí? Como ven, acá aparece la señal banda base en 10 kHz y aparece la señal demodulada en 190 y en 210 kHz. Una segunda armónica. Bien. Que acá lo puse a la entrada del filtro. Bien. Bien, esta parte entonces superior es cuando yo reinyecto la portadora. La otra técnica, que es la que realmente usa el receptor, es mediante el detector de envolvente, que simplemente es un diodo rectificador, que va a hacer que, ¿qué cosa? Me va a rectificar o me va a dejar pasar el semiciclo positivo de esta señal. Profesor, ¿esa sería la detección asincrónica? No le escucho bien. ¿Esa sería la detección asincrónica? Claro, sí, porque no tiene la portadora. Sincrónica es cuando hablamos con la portadora. Asincrónica o con el detector de envolvente. Ahí puede figurar con ese nombre en los textos. Entonces yo lo que va a hacer es recuperar este semiciclo, ¿sí? Me va a dejar pasar como el diodo rectificador común de una fuente. Amplifico y filtro nuevamente. Fíjese que acá me aparece en el analizador de espectro todo lo que sale del diodo. Tengo, como habíamos visto el lunes pasado, una serie tengo una continua, una señal de los 10 kHz, bueno, acá está corrido, y me aparecen la portadora en 90, la banda lateral en 90, en 110, y todas las otras señales que me genera a la salida del diodo. Eso lo recuperaba, perdón, eso lo amplificaba, lo filtraba, y a la salida obtenía justamente la banda base. Y acá aparece. Acá debería parecer un poquito más finito, no sé por qué está trabajando muy mal esto. Debe estar muy saturada. Y está trabajando bastante mal el software en la máquina. Está muy lento. Ustedes cuando trabajen lo van a ver a lo mejor mucho más rápido. Lo que sí recuerden de configurar viene en el analizador de espectro, ¿sí? Le vuelvo a reiterar, el span es lo que yo tengo como ancho de la pantalla, desde la parte izquierda a la derecha. Si yo tengo que ver una señal de 200 kHz, o menor a 200 kHz, justamente tengo que seleccionar un span amplio. El estar siempre en 0 para medir cualquier nivel de continua que yo voy a tener.
centrado, simplemente para que me dé el centro de la pantalla, y el final, nuevamente, el ancho de la pantalla. Y lo otro importante es lo que tiene que ajustar la resolución de frecuencia para que esta señal que aparece acá como un triangulito sea lo más fino posible. Y bueno, acá tenemos la amplitud, como los volts por división de un osciloscopio cualquiera. Y ahí tenemos las dos técnicas de modulación: reinyectando portadora o el detector de envolvente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se podría poner también en paralelo con la resistencia un capacitor? Sí, acá en realidad también se puede poner, porque acá lo que hace es cargarse al valor pico, ¿no es cierto?, de lo que me entrega el diodo. Bueno, acá no estaba. ¿A dónde estaba? ¿Dónde tenía el osciloscopio acá? Ah, no, acá tendría que estar. Esto. Recuerde que en este caso un resistor con un capacitor hace que se me cargue al valor pico de la señal. Entonces voy recuperando la envolvente que después de pasar por el filtro, recupero la señal banda base. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, no sé si me siguen bien hasta ahí. Está muy lento esto. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al modulador y al demodulador? ¿Está claro el proceso? Ok. Profesor, lo que sería de modulación sincrónica con la portadora, eso lo tenemos que ver después matemáticamente en los ejercicios, ¿no? No le escucho bien. Lo que sería la demodulación asincrónica. Lo tendremos que ver después bien matemáticamente la parte de ejercicios con transformadas. Sí, ya vamos a ir viendo los ejercicios, no se preocupen. Lo primero es que quiero que entiendan o vean cómo son las señales para después ver la expresión, digamos, Sí. así entre comillas, matemáticas, ¿sí? Sí, no, Ya vamos a pasar a hacer eso justamente dentro de un rato. No quería adelantarlo, si no le preguntaba nomás si lo vamos a ver. No le escuché bien. No, quería saber nomás si lo iba a dar, no quiero que lo explique ahora. No. Bien. Bueno, esto se va a cortar en 10 minutos, acá me sale el cartel, después reanudamos en todo caso. Lo que sí voy a grabar, así que va a llevar un tiempito, más de 10 minutos después del corte, ¿se entiende? Voy a hacer la grabación para que la pueda recuperar. Bueno, ahora les voy a compartir justamente lo que aparece en la página de la cátedra, ¿sí? Este es el diagrama en bloque, está en Word, de lo que ustedes después tienen que implementar. Acá tenemos nuevamente, como les dije, el modulador. Si yo tomara la salida de esta señal, ¿ven el Word, perdón? ¿Ven la pantalla? No. No. ¿No? No se ve, profe. A ver. ¿Ahora lo ven? Sí, ahí se ve. Sí, ok. Se ve. ¿Pueden ver el Word? Sí, grande, pero Es un esquemático del circuito.
Sí, profesor. Bien. Acá vuelve a reiterar, ¿sí? La banda base, la portadora, el modulador por producto. Acá le vuelvo a sumar la amplitud de la portadora. Cuando yo le sumo la amplitud de la portadora, a la salida de este sumador es lo que voy a tener, lo que se llama la M, o sea, la radio comercial. Acá hay un diagrama en bloque que justamente me lo he salteado, porque esto también lo van a ver en la clase que viene, calculo, que es la parte de FI. La parte de FI es una frecuencia intermedia, es decir, a mí en el receptor me llega a la antena toda una radiofrecuencia, ¿sí? Me llegan todas las emisoras y me llega el ruido también sumado. El receptor, ustedes tienen un control que es justamente el sintonizador, es decir, yo quiero enganchar una frecuencia en particular. Entonces, esta es la parte de la frecuencia intermedia que se hace. Yo tengo que volver a hacer un batido que se llama de frecuencia de todo lo que me llega a la antena con esta portadora, que en este caso es de 150 kHz, para enganchar justamente la emisora. O sea, vuelvo a realizar un modulador de producto, amplifico y filtro. Que en este caso, yo a la salida quiero tener justamente, esto es lo que se llama un amplificador súper heterodino, porque recuerden que a mí me daba una frecuencia superior y una frecuencia inferior. El súper heterodino sería en este caso una frecuencia de, habíamos dicho, de 110 kHz que tenía acá, la banda lateral superior, que nuevamente multiplicada por una frecuencia de 150 kHz me va a dar nuevamente dos pares de frecuencia. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. En este punto yo voy a tener entonces los 110 que tenía acá y los 90 nuevamente multiplicado por los 150. O sea que acá voy a tener nuevamente un batido en frecuencia, ¿sí? Una frecuencia superior y una frecuencia inferior. Amplifico y paso por un filtro para recuperar, en este caso, un filtro porque yo quiero obtener los 50 kHz nada más, porque la frecuencia intermedia en este caso es de 50 kHz. Y el oscilador local en este caso está ajustado en 150 kHz. Y acá es lo que habíamos visto hace un rato, es decir, de módulo, nuevamente, con una portadora que se ajusta a la frecuencia del filtro, es decir, 50 kHz, amplifico, paso por el filtro y recupero justamente los 10 kHz, que era el valor de la banda base. Y acá abajo tenemos el demodulador con el diodo, por eso se llama demodulador también asíncrono, como hace un ratito me preguntó un alumno. Entonces, el síncrono, recuerden, es reinyectando la portadora. La portadora, en este caso, de 50 kHz, que era de la frecuencia intermedia. Y si no, con el diodo, que es digamos, el sistema real. Y nuevamente paso por el filtro, como habíamos visto anteriormente, para obtener la frecuencia banda base de 10 kHz. Bueno, voy a cortar y vamos a seguir con esto para grabarlo y después reiniciar de nuevo el aula virtual, ¿de acuerdo?